El gobernador, lo cierto es que ya rige una baja en la tarifa del servicio eléctrico, Juanma. En su discurso el gobernador dijo que va a ser del promedio de un 4% y es así, se va un poquito más, hasta el 4.6% para los usuarios residenciales. El descuento que vamos a ver reflejado en la próxima tarifa. A algunos quizás recién les llegue esa tarifa en el mes de junio y van a tener el bimestre, mayo y junio con el descuento. A quienes les llegue a finales de mayo o primeros días de junio verán en el lado izquierdo abajo de su tarifa eléctrica, de su boleta, un cuadro en el cual va a estar especificado la cantidad de días que van a ser cobrados bajo determinada resolución. ¿Qué quiere decir todo este chino básico? Bueno, que en abril nos van a cobrar la tarifa, el mismo precio de siempre, y que en mayo nos van a cobrar esa tarifa eléctrica pero con el 4% de reducción. Así, en grosso modo, el descuento para ustedes mendocinos que están viendo va a ir desde los 400 pesos hasta los 3.800 pesos de descuento. Esa franja, la de los 3.800, recién en aquellos usuarios que no tienen ningún tipo de subsidio. Pero lo importante es que este 4.6% de descuento para los usuarios residenciales representan al 85% del padrón provincial. Y mencionábamos, ¿hasta cuándo va a estar disponible esto? Hasta julio de este año, porque aplica en el periodo durante 3 meses, mayo, junio, julio. Y la pregunta que le hacíamos a Andrea Molina, que ya vamos a escuchar, quien es la presidenta del EPRE, ¿qué pasa en julio? ¿Vamos inmediatamente a ver cómo rebota y tenemos un aumento del 4%? Bueno, la explicación es, depende de la inflación. Si la inflación durante mayo, junio, julio aumenta menos del 7%, no va a haber ningún aumento, porque eso es lo que dice el último decreto, que siempre y cuando no supere la inflación el 7%, no se aplican aumentos. Si va por arriba de ese 7%, ahí, bueno, probablemente veamos cómo vuelve a repercutir ese 4% que nos habían disminuido. A partir de agosto estaría nuevamente reincorporado. Pero esto estamos hablando a futuro, recién 3 meses en adelante, y nadie sabe lo que puede llegar a pasar con la inflación en la República Argentina. Lo importante es que desde el 1 de mayo rige un nuevo precio de la tarifa eléctrica y es con un 4% de descuento. Menos consume, que serían los R1 hasta 300 kilowatts mensuales, que es el 44% del padrón, van a haber una pequeña disminución de aproximadamente 370 pesos, 400 pesos. En el caso de los R2, quienes son los que consumen entre 300 y 600 kilowatts, van a haber una disminución de aproximadamente 1.300 pesos. Los R3, que son los que menos, o sea, son los que más consumen, pero son los que menos tenemos en la provincia de Mendoza, van a haber una disminución entre 1.300 pesos, entre 2.300 pesos y 3.800, dependiendo obviamente de su consumo. Una vez que transcurramos estos 3 meses, ¿vamos a ver un incremento nuevamente del 4% de la factura? ¿De qué puede variar? ¿Puede ser más? ¿Puede ser menos? El último decreto dice que si en el trimestre es menor al 7% de inflación, no se aplica directamente el incremento. Lamentablemente seguimos todavía con una inflación que ha sido mayor en el trimestre, entonces se ha aplicado ese diferencial. Bueno, lo cierto es que vamos a pasar en blanco, Juanma, de cuánto es ese descuento de acuerdo a cada uno de los segmentos. Sí, recién los mencionaba Andrea Molina y vamos a repasar para que ustedes del otro lado puedan agarrar su tarifa eléctrica, la boleta, y ver en qué segmento están, si son R1, R2 y R3, y en base a eso cuánto va a repercutir el mes que viene, cuando vayan a ver su boleta, cuál es el descuento que obtienen por esta baja del 4% en el cuadro tarifario. Y aquí tenemos entonces aquellos mendocinos que estén ubicados en el segmento R1 con un consumo mensual de hasta 299 kWh, que es donde está la mayoría de los mendocinos, van a tener un descuento de entre 370 pesos aproximadamente el promedio, quizás algunos un poquito más, no superen los 600 pesos de descuento. R2, que tienen un consumo entre 300 kilowatts y hasta 599, aquí el descuento es mayor porque también el subsidio es menor en la tarifa eléctrica. Aproximadamente 1.300 pesos, puede ir un poquito menos, puede ir un poquito más, según el consumo, porque alguien que esté más cerca de los 599 pesos, de los 599 kilowatts, va a haber más descuento en su tarifa, pero alguien que esté cerca de los 300, bueno, va a estar más cerca de
descuento en su boleta. Y por último, el R3, aquel que no tiene ningún descuento sobre su tarifa eléctrica en cuanto a este componente, porque recordemos que pueden estar dentro de uno N2 o N3, pero que eso ya es un subsidio nacional. ¿Qué pasa con los R3 que consumen más de 600 kWh? Bueno, aquí es donde más se ve, entre 2.300 y 3.800. Esto es lo que volvemos a decir. El 2.300 pesos de descuento será lo que están más cerca de 600. Si de ahí se van para arriba, bueno, estarán más cerca de estos 3.800 dependiendo del consumo. A esta persona el kilowatt se le cobra más caro que a esta. Por eso es mayor la cantidad de descuento que va a estar aplicando en ese caso los mendocinos. Pero lo decíamos, la mayoría de nosotros estamos dentro del segmento R1. Es decir, que la mayoría de los mendocinos vamos a ver el mes que viene un descuento aproximado a nuestro consumo eléctrico de entre 370 y como mucho hasta 600 pesos, siempre y cuando estemos en R1. Gracias, Juanma. Hasta luego.